¿Qué sabes realmente sobre Puerto Rico? No la isla de las playas color turquesa que aparece en los folletos de viaje, ni la postal caribeña que el mundo consume sin preguntar nada. Me refiero a la isla verdadera, esa que guarda volcanes extintos bajo sus montañas, que alberga uno de los radiotelescopios más grandes jamás construidos por el ser humano, que tiene una bahía donde el mar literalmente arde de luz en la oscuridad. Puerto Rico no es lo que crees que es. Y si te quedas hasta el final de este recorrido, entenderás por qué esta pequeña isla de apenas 9.000 kilómetros cuadrados ha cambiado la historia del mundo de maneras que nadie te enseñó en la escuela. Puerto Rico es una isla del archipiélago caribeño situada entre el Océano Atlántico al norte y el Mar Caribe al sur, a aproximadamente 1.700 kilómetros al sureste de Miami. Forma parte del grupo de las Antillas Mayores junto a Cuba, La Española y Jamaica. Tiene una extensión de 9.104 kilómetros cuadrados, lo que la hace más pequeña que el estado de Connecticut y sin embargo alberga una biodiversidad, una complejidad geológica y una historia humana que rivaliza con territorios 10 veces más grandes. Su posición estratégica la convirtió durante siglos en la llave del Caribe, el portal de entrada al Nuevo Mundo, codiciada por imperios y defendida con sangre y piedra. Hoy descenderemos desde el dato número 25 hasta el número 1. Cada punto que recorreremos tiene el poder de cambiar la imagen que tienes de esta isla. Los datos que encontrarás aquí no son curiosidades de almanaque, son ventanas abiertas sobre una tierra que respira, que se mueve, que brilla y que guarda secretos geológicos, ecológicos e históricos de proporciones asombrosas. Y te advierto desde ahora, el dato número 1 es tan profundo, tan absolutamente perturbador en su escala y en sus implicaciones, que cuando llegues a él, la forma en que entiendes Puerto Rico, el Caribe y el propio planeta nunca volverá a ser la misma. Número 25. La isla que no es una sola isla, archipiélago de Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cuando el mundo habla de Puerto Rico, habla de una isla. Pero eso es solo el principio de la historia, y una versión incompleta de ella. Puerto Rico es en realidad el nombre de un archipiélago completo que incluye, además de la isla principal, otras islas habitadas y cientos de islotes, cayos y escollos dispersos por las aguas del noreste del Caribe. Las más importantes de estas islas secundarias son Vieques y Culebra, al este de la isla principal, y Mona, al oeste, en el canal que lleva su nombre y que separa Puerto Rico de la República Dominicana. Vieques tiene una superficie de 135 kilómetros cuadrados y fue utilizada durante décadas como campo de entrenamiento y campo de bombas por la Marina de los Estados Unidos, una historia que dejó cicatrices tanto en la tierra como en la salud de sus habitantes. Culebra, mucho más pequeña, con apenas 45 kilómetros cuadrados, es famosa por sus playas de arena blanca coralina, consideradas entre las más puras del Caribe. Y Mona, la más remota e inhóspita de todas, es una isla deshabitada de casi 60 kilómetros cuadrados cuya geografía kárstica, sus acantilados de 60 metros y sus cuevas repletas de petroglifos taínos la convierten en un laboratorio natural de primer orden. El archipiélago completo suma una superficie total de 9.104 kilómetros cuadrados, pero su diversidad ecológica es mucho mayor que la de cualquier isla aislada de tamaño equivalente, precisamente porque cada isla menor tiene su propio microclima, su propia historia geológica y su propio ecosistema. Número 24. La fosa más profunda del Atlántico, fosa de Puerto Rico, Océano Atlántico Norte. A tan solo 80 kilómetros al norte de la costa de Puerto Rico, el fondo del Océano Atlántico se desgarra en el abismo más profundo de todo ese océano y el tercero más profundo del planeta. La fosa de Puerto Rico es una trinchera submarina que se extiende a lo largo de 800 kilómetros en dirección este-oeste y alcanza en su punto más profundo, conocido como el Abismo de Milwaukee, una profundidad de 8.376 metros bajo la superficie del mar. Para tener una idea de la escala, si se tomara el monte Everest, con sus 8.849 metros de altura, y se hundiera completamente en la fosa, su cima quedaría todavía por debajo de la superficie del océano. La fosa se forma en la zona de subducción donde la placa tectónica norteamericana se hunde bajo la placa caribeña, y este movimiento no es solo una curiosidad geológica, es la fuente de terremotos y tsunamis potenciales que representan uno de los mayores riesgos naturales de toda la región. En el año 2020, la costa oeste de Puerto Rico fue sacudida por un terremoto de magnitud 6.4 originado precisamente en esta zona de fricción tectónica, que destruyó miles de viviendas y dejó a decenas de miles de personas sin hogar durante meses. El agua que se mueve sobre esta fosa no sabe lo que hay debajo. La superficie del mar es engañosamente tranquila sobre uno de los lugares más extremos de la Tierra.
Número 23. El bosque nacional más pequeño y más biodiverso, el Yunque, Sierra de Luquillo, Puerto Rico. El bosque nacional El Yunque, enclavado en la Sierra de Luquillo al noreste de Puerto Rico, es el único bosque tropical lluvioso dentro del sistema de bosques nacionales de los Estados Unidos. Pero su singularidad no termina ahí. Con una superficie de apenas 11.700 hectáreas, el Yunque es también uno de los bosques nacionales más pequeños del sistema, y sin embargo concentra una biodiversidad que rivaliza con ecosistemas mucho más extensos. El bosque recibe entre 2.000 y 5.000 milímetros de lluvia al año dependiendo de la altitud, lo que genera 4 zonas de vegetación claramente diferenciadas, desde el bosque tabonuco en las cotas bajas hasta el bosque enano, también llamado bosque de palma sierra o bosque de nubes, en las cumbres que superan los 1.000 metros. En su interior viven más de 240 especies de árboles, más de 50 especies de aves, 16 de las cuales son endémicas de Puerto Rico, y una fauna de anfibios e invertebrados que incluye algunas de las criaturas más asombrosas del hemisferio. El coquí, la ranita emblemática de la isla cuyo canto da nombre al bosque en la memoria popular, tiene aquí su hábitat más protegido. Las nubes se forman dentro del bosque, no sobre él, los visitantes caminan literalmente a través de la niebla viva, y el sonido constante del agua corriendo sobre la roca y las hojas crea una experiencia sensorial que no tiene equivalente en ningún otro lugar de América del Norte. Número 22. La cueva que es un mundo subterráneo, cavernas del río Camuy, Camuy, Puerto Rico. Bajo la superficie del Carso puertorriqueño, en el noroeste de la isla, el río Camuy ha tallado durante millones de años uno de los sistemas de cuevas más extraordinarios del hemisferio occidental. Las cavernas del río Camuy forman el tercer sistema de cuevas más grande del mundo en cuanto a volumen, con más de 200 cavernas documentadas conectadas por un río subterráneo que fluye a lo largo de 15 kilómetros antes de emerger nuevamente a la superficie. La cueva principal, conocida como la Cueva Clara, tiene una bóveda de 45 metros de altura, suficiente para albergar un edificio de 15 pisos en su interior, y su anchura en algunos puntos supera los 170 metros. El río Camuy, al entrar en el sistema kárstico, desaparece bajo tierra y alimenta una red de galerías, sumideros y sincoles de dimensiones difíciles de imaginar. Uno de estos hundimientos, el sumidero Tres Pueblos, tiene más de 300 metros de diámetro y es visible desde el aire como una cicatriz circular perfecta en la superficie del terreno. Dentro del sistema viven criaturas adaptadas a la oscuridad total, peces ciegos, crustáceos albinos, murciélagos por decenas de miles y arañas que jamás han visto la luz del sol. La geología kárstica que produce estas maravillas es característica de la zona noroeste de Puerto Rico, donde la roca caliza, acumulada durante millones de años por los arrecifes de coral que cubrían la isla antes de su elevación, se ha disuelto lentamente por la acción del agua ácida que filtra desde la superficie. Número 21. La bahía que brilla en la oscuridad, Bahía Mosquito, Vieques, Puerto Rico. En la costa sur de la isla de Vieques existe una bahía que, durante las noches sin luna, convierte el agua del mar en luz. La Bahía Mosquito, conocida en inglés como Bioluminescent Bay o simplemente Bao Bay, es considerada por los científicos como la bahía bioluminiscente más brillante del mundo, un título que compite con otras dos bahías similares en la misma isla de Puerto Rico pero que nadie le disputa seriamente. El fenómeno es producido por dinoflagelados, microorganismos unicelulares del género Pyrodinium bahamense, que emiten destellos de luz azul verdosa cada vez que el agua es perturbada. La concentración de estos organismos en la bahía es extraordinaria, en algunos momentos del año pueden contarse hasta 700.000 células por galón de agua. Cuando un kayak surca la superficie de noche, deja una estela luminosa que parece sacada de una película de ciencia ficción. Cuando un pez salta, su salto traza un arco de luz en el aire. Cuando una mano se sumerge, los dedos brillan como si sostuvieran electricidad líquida. La bahía debe su concentración extraordinaria a una combinación de factores geográficos únicos, está casi completamente rodeada de tierra, con una entrada estrecha que limita el intercambio de agua con el mar abierto, y sus orillas están bordeadas de manglares cuyos taninos crean el ambiente nutritivo ideal para los dinoflagelados. La pesca está prohibida en sus aguas. El uso de repelentes y cremas solares está vedado. La bahía es un santuario de luz viva. Número 20. El observatorio que cambió la astronomía, Observatorio de Arecibo, Arecibo, Puerto Rico. Durante 57 años, el mayor oído del planeta estuvo posado sobre una depresión kárstica natural en las montañas del norte de Puerto Rico.
El Observatorio de Arecibo, inaugurado en el año 1963, fue durante décadas el radiotelescopio de un solo plato más grande del mundo, una enorme antena esférica de 305 metros de diámetro construida dentro de un cincul natural, con una superficie reflectante de 73.000 metros cuadrados compuesta por cerca de 40.000 paneles de aluminio perforado. Desde aquí se enviaron al espacio los primeros mensajes activos de la humanidad hacia posibles civilizaciones extraterrestres, incluyendo el célebre mensaje de Arecibo de 1974, una secuencia binaria de 1679 bits dirigida al cúmulo globular M13 a 25.000 años luz de distancia. Aquí se descubrieron los primeros planetas fuera del sistema solar, se confirmó la existencia de los púlsares de milisegundo, se realizaron los primeros mapas de radar de la superficie de Venus y Mercurio, y se detectaron algunos de los objetos más lejanos jamás observados. El observatorio fue también, durante décadas, el escenario principal del programa SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre. En diciembre del año 2020, tras décadas de funcionamiento y después de que el huracán María de 2017 dañara gravemente sus cables de soporte, la plataforma suspendida sobre el plato colapsó en una caída catastrófica que redujo el instrumento a escombros en cuestión de segundos. Su pérdida fue lamentada por la comunidad científica mundial como la caída de una catedral. Número 19. La selva de cactus en una isla tropical, Bosque Estatal de Guánica, Guánica, Puerto Rico. La imagen mental de Puerto Rico incluye palmeras, lluvia tropical y vegetación exuberante. Lo que muy pocos saben es que existe un rincón de la isla donde el paisaje se transforma de manera radical y desconcertante. El Bosque Estatal de Guánica, en la costa suroeste de la isla, es una de las reservas de bosque seco subtropical mejor conservadas del planeta, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 1981. Este bosque árido ocupa 9.900 hectáreas de terreno calizo en la sombra de lluvia que crean las montañas centrales de la isla. Mientras el norte de Puerto Rico recibe más de 2.000 milímetros de lluvia al año, Guánica recibe apenas 700. El resultado es un paisaje de cactus columnares, arbustos espinosos, árboles de corteza brillante que reflejan el sol y una paleta de grises, verdes pálidos y ocres que nada tiene que ver con el verde intenso del trópico húmedo. Y sin embargo, este ambiente aparentemente hostil alberga una riqueza biológica extraordinaria, más de 700 especies de plantas, 131 de aves, y más arañas e insectos endémicos que cualquier otra zona equivalente del Caribe. La costa de Guánica, donde el bosque seco cae directamente al mar turquesa, crea uno de los paisajes más surrealistas de todo el archipiélago, un desierto de cactus que mira al Caribe. Número 18. El territorio sin representación en el Congreso, San Juan, Puerto Rico, Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. Puerto Rico es, en términos jurídicos y políticos, uno de los territorios no incorporados más antiguos y más poblados del mundo. Desde el año 1898, cuando España cedió la isla a los Estados Unidos tras la Guerra Hispano-Estadounidense, Puerto Rico ha existido en un limbo constitucional sin precedentes en la historia moderna. Sus habitantes son ciudadanos estadounidenses desde el año 1917, cuando el Congreso aprobó la ley Jones-Shaffer, pero no tienen representación con voto en el Senado ni en la Cámara de Representantes. No pueden votar en las elecciones presidenciales mientras residan en la isla. Pagan impuestos federales sobre la renta del trabajo, pero no tienen los mismos beneficios de seguridad social ni de Medicare que un ciudadano que vive en cualquiera de los 50 estados. Con una población de aproximadamente 3.200.000 personas en la isla más otras 5 millones en el continente, la diáspora puertorriqueña es mayor que la población residente. La condición política de Puerto Rico ha sido sometida a múltiples referéndums, el más reciente en el año 2020, en el que una mayoría votó por la estadidad, aunque el Congreso de los Estados Unidos no ha actuado sobre ese resultado. Puerto Rico es la paradoja viva de un pueblo que lleva más de 100 años esperando que el mundo decida qué es. Número 17. La ciudad amurallada más antigua del mundo nuevo, San Juan Antiguo, San Juan, Puerto Rico. El viejo San Juan es la ciudad colonial más antigua de los Estados Unidos y uno de los centros históricos mejor conservados del hemisferio occidental. Fundada por los españoles en el año 1521, la ciudad fue durante casi 4 siglos el bastión militar más importante del Imperio Español en el Nuevo Mundo. Sus murallas de arenisca azulada, construidas a lo largo de 5 kilómetros de perímetro y elevadas hasta 12 metros sobre el mar, rodean un promontorio que convirtió a San Juan en una fortaleza prácticamente inexpugnable para los ataques navales. Dentro de esas murallas se alza el Castillo San Felipe del Morro,
cuya construcción comenzó en el año 1500 SETI y que fue ampliado durante más de 2 siglos hasta convertirse en una de las más complejas y sofisticadas estructuras defensivas del mundo atlántico. Sus muros tienen en algunos puntos un espesor de 5 metros y medio, y su posición en el extremo del promontorio permitía controlar con artillería todo el acceso a la bahía de San Juan. El castillo de San Cristóbal, construido un siglo después, protegía el acceso terrestre a la ciudad y es el fuerte español más grande del Nuevo Mundo, con un área de 27 acres. Ambas fortalezas, junto con las murallas que las unen, son hoy Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 1983. Los adoquines azules del viejo San Juan, fabricados con escoria de hierro traída como lastre desde España, son únicos en el mundo. Número 16. El fenómeno meteorológico que remodela la isla, corredor de huracanes del Caribe, Puerto Rico. Puerto Rico se asienta en una de las zonas de mayor actividad ciclónica del planeta. Situada en el corazón del cinturón de huracanes del Atlántico Norte, la isla ha sido alcanzada o rozada por docenas de ciclones tropicales desde que existen registros, y varios de ellos han dejado marcas que todavía son visibles en la geografía, la ecología y la demografía de la isla. El huracán San Felipe II, en septiembre de 1928, mató a más de 300 personas en Puerto Rico y destruyó casi por completo la infraestructura agrícola de la isla. El huracán Hugo de 1989 causó daños equivalentes a miles de millones de dólares. Pero ninguno de estos eventos se compara con el huracán María, que tocó tierra en Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017 como huracán de categoría 4 con vientos de más de 250 km por hora. María destruyó la red eléctrica completa de la isla, afectó a aproximadamente el 95% de las torres de telefonía móvil, derrumbó puentes, sepultó carreteras bajo deslizamientos de tierra y causó la muerte de entre 3.000 y 4.000 personas según las estimaciones más cuidadosas, aunque el gobierno tardó meses en reconocer la magnitud real de las pérdidas humanas. El ecosistema de El Yunque tardará décadas en recuperar la biomasa forestal que perdió en una sola noche. Número 15. Los taínos y la lengua que sobrevivió al tiempo, isla de Puerto Rico, todo el territorio. Antes de que llegaran los españoles, Puerto Rico era Boriquén, la tierra del valiente señor, habitada por los taínos, un pueblo arahuaco que había llegado desde América del Sur a través de las islas del Caribe en un proceso migratorio que tomó siglos. Los taínos de Boriquén eran marinos, agricultores, artistas y astrónomos. Construían sus aldeas en torno a una plaza central, el batey, donde practicaban un juego de pelota ritual. Cultivaban la yuca, el maíz, el ají, la batata y la piña en sistemas agrícolas sofisticados. Su cosmología, sus mitos y sus ceremonias, las areitos, integraban música, danza y narración oral en rituales colectivos que podían durar días enteros. La llegada de los europeos desencadenó sobre ellos una catástrofe demográfica sin precedentes, las enfermedades traídas del viejo mundo, para las que no tenían inmunidad, junto con la esclavitud y la violencia de la colonización, diezmaron a la población taína en pocas décadas. Pero el pueblo taíno no desapareció del todo, sus genes persisten en la población puertorriqueña actual, y su lengua dejó una huella indeleble en el español del Caribe y en el español global. Palabras como canoa, huracán, maíz, barbacoa, hamaca, iguana, manatí, tabaco, caimán, carey, guayaba y cacao son herencia directa del idioma taíno. Puerto Rico habla español todos los días con palabras que tienen 10 siglos de historia americana. Número 14. La montaña que divide dos mundos, Cordillera Central, Puerto Rico. La espina dorsal de Puerto Rico es una cadena montañosa que atraviesa la isla de este a oeste y divide su territorio en dos mundos climáticos completamente distintos. La Cordillera Central puertorriqueña, cuya cumbre más alta es el Cerro de Punta con 1.338 metros sobre el nivel del mar, actúa como una barrera orográfica que intercepta los vientos alisios procedentes del noreste cargados de humedad oceánica. El costado norte de la cordillera recibe esas nubes, las eleva, las enfría y las convierte en lluvia, es húmedo, verde, fértil, cubierto de selva y de café. El costado sur es el reverso exacto, una zona de sombra de lluvia donde el cielo es más azul, el sol más inclemente y la vegetación más escasa y xerófita. Esta asimetría climática explica por qué el café de Puerto Rico, el célebre café de montaña que los papas del Vaticano solicitaban expresamente durante el siglo XIX, se cultiva en los municipios de la vertiente norte como Yaucó, Maricao, Las Marías y Lares, donde la combinación de altitud, neblina y temperatura fresca crea condiciones de cultivo casi perfectas. La Cordillera Central no es solo una barrera física,
es la columna vertebral cultural, agrícola e hidrológica de Puerto Rico. Todos los ríos de la isla nacen en sus laderas. Toda el agua que beben sus ciudades cae primero sobre esas crestas. Número 13. El arrecife que alimenta el Caribe, Arrecife de la Parguera, Lajas, Puerto Rico. A lo largo de la costa suroeste de Puerto Rico, en la región de La Parguera, se extiende uno de los sistemas de arrecifes de coral más extensos y mejor conservados del Caribe nororiental. Este complejo arrecifal, que incluye arrecifes de barrera, arrecifes de parche, lagunas y praderas de pastos marinos, se desarrolla sobre una plataforma submarina de escasa profundidad que se extiende varios kilómetros hacia el mar. Los arrecifes de La Parguera albergan una biodiversidad marina extraordinaria, más de 280 especies de peces, decenas de especies de corales duros y blandos, esponjas gigantes, tortugas marinas, manatíes, rayas, tiburones de arrecife y una densidad de vida por metro cuadrado que convierte cada inmersión en una experiencia de sobrecarga sensorial. El sistema actúa también como una barrera natural que protege la costa de la erosión producida por las olas y los ciclones, una función ecosistémica cuyo valor económico para las comunidades costeras es incalculable. Sin embargo, el calentamiento de las aguas del Caribe causado por el cambio climático global ha provocado episodios repetidos de blanqueamiento de coral, un fenómeno en el que los pólipos expulsan las algas simbióticas que les dan color y energía y quedan en estado de estrés extremo. Si la temperatura del agua sube 1 grado Celsius por encima del umbral de tolerancia durante más de 8 semanas, el coral muere. Puerto Rico ya ha visto morir partes de su arrecife. Número 12. La capital del merengue y la salsa, San Juan, Puerto Rico. Puerto Rico no solo tiene una geografía física extraordinaria, tiene también una geografía cultural que ha transformado la música del mundo. San Juan es la capital reconocida de la salsa, ese género musical que nació en los barrios de la ciudad de Nueva York en la década de los años 60 del siglo XX pero que fue creado, desarrollado e insuflado de identidad por músicos de origen puertorriqueño. Figuras como Tito Puente, Celia Cruz, Willy Colón, Rubén Blades y Marc Anthony construyeron desde la diáspora puertorriqueña y cubana un sonido que mezcla el son cubano, el jazz, el ritmo africano y la experiencia urbana latinoamericana en algo absolutamente nuevo. Pero la música de Puerto Rico tiene raíces más profundas aún. La bomba, nacida en las comunidades afropuertorriqueñas de la costa norte durante el periodo colonial, y la plena, desarrollada en Ponce a principios del siglo XX como una forma de periódico cantado, son expresiones musicales que llevan siglos de historia en sus ritmos. La décima puertorriqueña, forma poética cantada de origen español adaptada al carácter criollo de la isla, sigue viva en las montañas del interior. Y el reggaetón, ese género global que domina las listas de reproducción de todo el mundo hispanohablante y buena parte del anglosajón, nació también en los barrios de San Juan a finales de los años 90. Puerto Rico es una isla de 9.000 kilómetros cuadrados que ha sonorizado el mundo entero. Número 11. La migración más grande de la historia reciente, San Juan y toda la isla, Puerto Rico. Puerto Rico ha vivido en el siglo XX y en el XXI uno de los procesos migratorios más intensos de cualquier territorio en el mundo. La llamada Gran Migración puertorriqueña comenzó formalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía agrícola de la isla entró en colapso y el gobierno impulsó políticas de emigración hacia los Estados Unidos continentales como válvula de escape para el desempleo. Entre los años 1945 y 1965, más de 600.000 personas dejaron Puerto Rico para establecerse principalmente en Nueva York, donde crearon el barrio del East Harlem, conocido como el barrio o Spanish Harlem, y luego se extendieron por el Bronx, Brooklyn y otras ciudades del noreste. Esta diáspora fue seguida de oleadas posteriores motivadas por crisis económicas recurrentes. El cierre masivo de fábricas en los años 80 y 90 empujó a otra gran oleada. La crisis de deuda pública que estalló en la primera década del siglo XXI, que llevó al gobierno de Puerto Rico a declarar una quiebra sin precedentes con más de $70.000 millones en deuda, desencadenó la mayor emigración de la historia moderna de la isla. Y el huracán María en 2017 aceleró ese proceso hasta convertirlo en una hemorragia demográfica. Se estima que entre 2017 y 2020, Puerto Rico perdió más de 150.000 residentes. Hoy, por primera vez en la historia, hay más puertorriqueños fuera de la isla que dentro. Número 10. El café que los papas pedían por nombre, municipios cafeteros de la Cordillera Central, Puerto Rico. En el siglo XIX, el café puertorriqueño era considerado el mejor del mundo. No es una hipérbole ni un orgullo local exagerado, es un hecho histórico documentado. El café de Puerto Rico, conocido como el café de altura o café de montaña,
Crecía en las laderas húmedas y neblinosas de la cordillera central bajo condiciones que los cultivadores modernos tardarían décadas en reproducir artificialmente, altitud entre 400 y 1000 metros, temperaturas frescas entre 15 y 24 grados centígrados, sombra natural de los árboles del bosque, lluvias regulares y suelos volcánicos ricos en minerales. El resultado era un grano de cofea arábica de acidez equilibrada, cuerpo denso y aroma complejo que no tenía rival en los mercados europeos. La Santa Sede encargaba el café puertorriqueño para uso exclusivo del Vaticano. El Imperio austrohúngaro lo importaba para la corte imperial. Los cafés de París y Viena lo servían como producto de lujo. A finales del siglo XIX, Puerto Rico era el sexto mayor productor de café del mundo. El huracán San Ciriaco de 1899 destruyó el 80% de los cafetales de la isla en una sola noche y la economía cafetera jamás se recuperó completamente. Hoy el café de Puerto Rico vive una lenta y apasionada resurrección, impulsada por una nueva generación de cultivadores artesanales que están recuperando variedades antiguas y métodos tradicionales. Número 9. La ballena que canta bajo el Caribe, Canal de la Mona y aguas territoriales de Puerto Rico. Entre los meses de enero y marzo de cada año, las aguas del Canal de la Mona y el corredor oceánico al norte de Puerto Rico se convierten en uno de los teatros reproductivos más importantes del hemisferio norte para la ballena jorobada. Miles de ballenas jorobadas del Atlántico Norte, Megaptera novae anglia, migran desde sus zonas de alimentación en las frías aguas de Nueva Inglaterra, Canadá, Islandia y Noruega hacia el Caribe en busca de aguas cálidas donde aparearse y dar a luz. El Banco de la Plata, en las aguas al norte de la República Dominicana y Puerto Rico, es el principal criadero de la especie en todo el hemisferio occidental. Las aguas puertorriqueñas son parte integral de este corredor migratorio, y los observadores desde embarcaciones o kayaks pueden presenciar durante el invierno boreal saltos, golpes de aleta y los sonidos profundos y melódicos de los machos cantando para atraer hembras, canciones que pueden escucharse desde kilómetros de distancia y que duran horas. La ballena jorobada estuvo al borde de la extinción en el siglo XX, la caza comercial redujo su población global a apenas unos pocos miles de individuos. Su recuperación parcial gracias a la moratoria de caza es uno de los grandes éxitos de la conservación marina, y Puerto Rico forma parte de esa historia de recuperación. Número 8. El carso que hace única a la isla, región kárstica del noroeste, Puerto Rico. El noroeste de Puerto Rico alberga uno de los paisajes kársticos más espectaculares y mejor desarrollados del hemisferio occidental, un territorio modelado durante millones de años por la acción del agua sobre la roca caliza, que ha creado una topografía de mogotes, sincoles, ríos subterráneos y cuevas de dimensiones colosales que no existe de manera comparable en ningún otro lugar de América. Los mogotes son colinas redondeadas y abruptas, restos de la plataforma caliza que el agua ha ido disolviendo desde los flancos hacia el interior, dejando en pie solo los núcleos más resistentes. Vistos desde el aire, los mogotes de Puerto Rico forman un paisaje de protuberancias verdes perfectamente esféricas que se repiten como si hubieran sido colocadas por una mano gigantesca y metódica. Esta región kárstica, que cubre aproximadamente un cuarto del territorio de la isla, ha sido durante siglos fuente de agua dulce para las poblaciones del norte. Los ríos que desaparecen bajo tierra en el carso emergen más adelante como manantiales y abastecen acuíferos naturales que son el sustento hídrico de comunidades enteras. Pero el carso es también vulnerable, su suelo delgado sobre roca permeable lo hace extremadamente sensible a la contaminación, y cualquier sustancia vertida en la superficie puede alcanzar el agua subterránea en cuestión de horas. La relación entre el pueblo puertorriqueño y su carso es una relación de dependencia profunda que todavía no se comprende del todo. Número 7. El manate en el último refugio, costa norte y este de Puerto Rico, aguas interiores. El manatí del Caribe, Trichechus manatus manatus, es uno de los mamíferos más amenazados del hemisferio occidental. Este herbívoro acuático de gran tamaño, que puede alcanzar los 4 metros de longitud y pesar más de 500 kilogramos, se alimenta de pastos marinos, algas e hidrófitas en aguas costeras poco profundas. Puerto Rico es uno de los últimos refugios significativos de esta especie en el Caribe, con una población estimada de entre 300 y 500 individuos en sus aguas territoriales, concentrados especialmente en las lagunas costeras del norte, las bahías del este y los estuarios protegidos de la isla. La especie fue cazada hasta el borde de la extinción durante los siglos coloniales, su carne era considerada deliciosa, su grasa era valiosa y su cuero era utilizado para múltiples fines. En el siglo XX, las amenazas cambiaron de forma pero no de intensidad.
Colisiones con embarcaciones de motor, enredos en redes de pesca, degradación de los pastizales marinos y contaminación del agua se convirtieron en las principales causas de mortalidad. El gobierno de Puerto Rico y las autoridades federales han implementado zonas de velocidad reducida para embarcaciones en las áreas de presencia conocida de manatíes, y varios programas de rehabilitación han devuelto al mar a animales heridos. El manatí es en Puerto Rico un símbolo de fragilidad ecológica y también de resistencia biológica. Número 6. La plataforma submarina que nadie ve, plataforma insular de Puerto Rico, aguas circundantes. Puerto Rico no termina donde el mar comienza. Bajo las aguas que rodean la isla, a profundidades que van desde la superficie hasta 200 metros, se extiende una plataforma submarina de miles de kilómetros cuadrados que es, en términos ecológicos, la base de toda la vida marina del archipiélago. Esta plataforma insular contiene praderas de Thalassia testudinum, el pasto marino de tortuga, que cubren vastas extensiones del fondo marino poco profundo y que son el sustento alimenticio de las tortugas verdes, los manatíes y una enorme variedad de peces y crustáceos. Sobre esta plataforma se desarrollan también los arrecifes de coral que bordean la isla. Sistemas coralinos que actúan como vivero para el 90% de las especies marinas comercialmente importantes del Caribe. El borde externo de la plataforma cae de manera abrupta hacia las grandes profundidades oceánicas, al norte, hacia la fosa de Puerto Rico, al sur, hacia las cuencas del Caribe. Este descenso súbito crea paredes verticales submarinas que son destino de buceo de fama mundial, con visibilidades de hasta 40 metros y ecosistemas de profundidad media que albergan esponjas de dimensiones extraordinarias, corales de agua fría y bancos de peces pelágicos de tamaños que ya no existen en las aguas someras. La plataforma submarina de Puerto Rico es tan importante para la ecología del archipiélago como cualquier ecosistema terrestre de la isla. Número 5. El volcán que durmió y dejó su herencia, Cordillera Central, Puerto Rico. Puerto Rico no tiene volcanes activos, pero fue construida por ellos. La base geológica de la isla es enteramente volcánica, un conjunto de rocas ígneas y metamórficas depositadas durante el período Cretácico y el Eoceno, hace entre 40 y 120 millones de años, cuando una cadena de volcanes submarinos emergió desde las profundidades del Caribe y fue acumulando lava, ceniza y material piroclástico hasta conformar la plataforma sobre la que Puerto Rico existe hoy. Las rocas volcánicas que forman el núcleo de la Cordillera Central son testimonio de ese pasado ígneo, basaltos, andesitas, tobas volcánicas y rocas metamórficas que el calor y la presión del interior de la Tierra transformaron en nuevas configuraciones minerales. Los suelos derivados de estas rocas volcánicas son extraordinariamente fértiles, ricos en hierro, magnesio y otros minerales esenciales, lo que explica la productividad agrícola histórica de las laderas de la cordillera. El origen volcánico de la isla explica también su relieve montañoso, su posición sobre una zona de alta actividad tectónica y la presencia de aguas termales en algunos puntos de la isla. Puerto Rico no recuerda sus volcanes porque no los ha visto nunca en funcionamiento, son una memoria geológica anterior a cualquier presencia humana, guardada en la roca misma de la isla. Número 4. El río que nació antes que la isla, Río de la Plata, Puerto Rico. El Río de la Plata es el río más largo de Puerto Rico, con una extensión de 80 kilómetros desde su nacimiento en las laderas de la Cordillera Central hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, al norte de la isla, cerca del municipio de Dorado. Pero su longitud no es su característica más notable. Lo que hace extraordinario al Río de la Plata, y a todos los ríos de Puerto Rico, es su velocidad. Son ríos jóvenes en términos geológicos, ríos que corren sobre una isla que todavía se está configurando, que descienden pendientes pronunciadas en distancias cortas y que transportan grandes volúmenes de sedimento hacia el mar en cada episodio de lluvia intensa. Esta juventud geológica hace que los ríos puertorriqueños sean extremadamente sensibles a los cambios en la cubierta vegetal. Cuando los bosques que protegen sus cuencas son talados, la erosión se acelera de manera dramática y los ríos se convierten en torrentes de sedimento que colmatan los estuarios y asfixian los arrecifes costeros. La relación entre el bosque, el río y el arrecife en Puerto Rico es una cadena ecológica directa e invisible. Lo que ocurre en la cima de la montaña llega al fondo del mar en cuestión de días. El manejo de las cuencas hidrográficas de Puerto Rico es, por tanto, simultáneamente una cuestión de agua dulce, de arrecifes de coral y de pesca costera. Número 3. La zona sísmica más peligrosa del Caribe Oriental, costa oeste y zona de subducción norte, Puerto Rico. Puerto Rico vive sobre una de las zonas sísmicas más activas y más peligrosas del hemisferio occidental, y la mayoría de su población lo sabe de manera abstracta pero no visceral, no hasta que la tierra tiembla.
La isla se asienta en el borde de interacción entre la placa tectónica norteamericana, que se mueve hacia el oeste-suroeste, y la placa caribeña, que se mueve hacia el este. Esta colisión de masas continentales produce una complejidad tectónica excepcional. Al norte, la subducción de la placa norteamericana bajo la caribeña genera la fosa de Puerto Rico y acumula tensión que se libera en forma de terremotos. Al oeste y al suroeste, una serie de fallas activas recorre el fondo marino en direcciones múltiples. El terremoto de enero de 2020, de magnitud 6.4, que destruyó miles de hogares en la costa suroeste de la isla, no fue un evento excepcional, fue la actualización de un proceso que lleva millones de años ocurriendo y que volverá a ocurrir. Los estudios geológicos muestran que Puerto Rico ha sido golpeada por tsunamis en el pasado, incluyendo el Devastating Tsunami de 1918 generado por un terremoto de magnitud 7.1 en la costa noroeste de la isla, que arrasó comunidades costeras y mató a más de 100 personas. La amenaza más grave para Puerto Rico no viene del cielo durante la temporada de huracanes, viene del fondo del mar, silenciosa e impredecible. Número 2. La diversidad genética de un pueblo sin paralelo, toda la isla de Puerto Rico. El pueblo puertorriqueño es, desde el punto de vista genético, uno de los más singulares y más complejos del planeta. Estudios de genómica de población realizados por universidades de los Estados Unidos y de Puerto Rico han revelado que el perfil genético promedio de un puertorriqueño combina en proporciones variables tres grandes componentes ancestrales: el europeo, principalmente ibérico, legado de los siglos de colonización española; el africano subsahariano, resultado de la esclavitud de millones de personas traídas por la fuerza desde diversas regiones del continente africano durante los siglos XVI. 17, 18 y 19, y el amerindio, residuo de los pueblos indígenas taínos y de otras poblaciones caribes que habitaron la isla antes de la colonización. Las proporciones de esta mezcla varían considerablemente entre individuos y entre regiones de la isla. Hay comunidades en el interior de la cordillera donde la proporción de ascendencia ibérica es mayor, y comunidades en la costa norte y este donde la presencia de marcadores genéticos africanos es más significativa. Esta diversidad no es solo una curiosidad biológica, tiene implicaciones médicas directas, porque ciertas enfermedades genéticas, ciertos patrones de respuesta a medicamentos y ciertas predisposiciones metabólicas varían según el perfil ancestral. La genómica de Puerto Rico ha contribuido a la medicina global precisamente por la riqueza de su diversidad. La mezcla no empobreció al pueblo, lo hizo más complejo, más resiliente y científicamente más valioso. Número 1. La fosa que amenaza con un tsunami capaz de reconfigurar el Atlántico, fosa de Puerto Rico y zona de subducción, Océano Atlántico Norte. Aquí está el dato que cambiará todo. No es una exageración. No es alarmismo. Es ciencia, y es una de las realidades geofísicas más graves y menos conocidas del hemisferio occidental. Bajo las aguas del Atlántico Norte, a 80 kilómetros de la costa de Puerto Rico, existe una zona de acumulación de tensión tectónica que los geólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos y del Centro de Tsunamis del Pacífico llevan décadas monitoreando con creciente preocupación. La fosa de Puerto Rico no es solo el punto más profundo del Atlántico, es el escenario de una colisión tectónica entre la placa norteamericana y la placa caribeña que acumula energía elástica en la roca de manera sostenida, año tras año, sin liberarla completamente. Los modelos geofísicos actuales indican que esta zona tiene potencial para generar un terremoto de magnitud 8.0 o superior, posiblemente tan grande como magnitud 8.7 o 9. Un seísmo de esa escala en la fosa de Puerto Rico desencadenaría un tsunami cuyas olas podrían alcanzar las costas de Puerto Rico en menos de 15 minutos desde el inicio del evento, con alturas de ola que los modelos más conservadores estiman entre 10 y 20 metros sobre el nivel del mar en puntos específicos de la costa norte. Pero el impacto no se detendría ahí. Las olas del tsunami se propagarían por todo el Atlántico Norte a velocidades de entre 700 y 900 km por hora, alcanzando las costas de la República Dominicana, Haití, Cuba y las Antillas Menores en menos de una hora, y las costas del este de los Estados Unidos, incluyendo Miami, Nueva York y Boston, en un plazo de entre 6 y 8 horas. Las costas del norte de Venezuela, Colombia y la costa atlántica de América Central también estarían en zona de impacto. Las simulaciones computacionales del Instituto Geológico de los Estados Unidos muestran olas de entre 1 y 3 metros golpeando el litoral este de la Florida y las costas de las Carolinas. En las Antillas Menores, las alturas de ola proyectadas son, en algunos puntos expuestos, superiores a los 5 metros.
El Caribe entero, esa cuenca oceánica cerrada por arcos de islas, amplificaría y redireccionaría la energía del tsunami en patrones imprevisibles. Puerto Rico, por su posición directamente sobre la fuente del evento, sería el primer y más devastado receptor de esa energía. Los científicos no saben cuándo ocurrirá. Saben qué ocurrirá. El registro geológico del fondo marino en la región muestra evidencias de tsunamis prehistóricos generados por eventos sísmicos en esta misma zona, con depósitos de sedimento marino encontrados kilómetros tierra adentro en la costa norte de Puerto Rico y La Española. La pregunta no es si la fosa de Puerto Rico generará un gran tsunami en el futuro. La pregunta es cuántas personas habrán aprendido a evacuar cuando ese día llegue. Hemos descendido desde la frontera invisible entre islas hasta el abismo de 8.000 metros que amenaza al Atlántico entero. Hemos recorrido bosques que producen su propia lluvia, cuevas donde el río desaparece bajo tierra, bahías que brillan en la noche, volcanes extintos que construyeron la isla con su silencio geológico, un pueblo de músicos, migrantes, supervivientes y portadores de una herencia genética única en el mundo. Puerto Rico es una isla que el mapa infravalora siempre. 9.000 kilómetros cuadrados que contienen más historia, más ciencia, más arte y más riesgo geofísico que continentes enteros. Y ahora que conoces estos 25 datos, solo tengo una pregunta para ti: ¿cuál de todos ellos te dejó sin palabras? Si este recorrido por Puerto Rico te abrió los ojos a una isla que no imaginabas que existía, entonces este canal es exactamente tu lugar. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para que no se te escape ningún viaje. Comparte este video con alguien que crea que ya sabe todo sobre el Caribe, porque te garantizo que este dato número 1 va a cambiar esa conversación para siempre. Y prepárate, el próximo destino que vamos a explorar juntos guarda secretos todavía más profundos. Nos vemos pronto.